Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país. El día de hoy vamos a platicar sobre las facultades de entidades federativas para legislar en justicia cívica e itinerante. Para platicar sobre este tema nos acompañan Brenda Alcántara, de Derecho del ITAM, Isaac Riquelme, de Ciencias Políticas de la UNAM, Mayra Flores, de Políticas Públicas de la UAM, y Alejandro Medrano, de Derecho de la UNAM. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles una vez más acá en Justicia TV, su casa. El día de hoy en Derecho a Disentir platicaremos sobre las facultades de las entidades federativas para legislar en materia de justicia cívica e itinerante. Para hablar de este tema nos acompaña un gran panel de lujo, así que pues sin más preámbulo, ¿por qué no arrancamos contigo, Alejandro? Nos vas platicando un poco sobre cuáles son los hechos del caso, en qué consiste esta resolución de la Corte. Platícanos un poco el contexto. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de la acción de inconstitucionalidad 45-2018 con su acumulación 46-2018, las cuales pues son emanadas, una por parte de la Procuraduría General de la República, cuando existía la Procuraduría General, y por otra parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas acciones de inconstitucionalidad van justamente para la ley para regular la convivencia civil en el estado de Colima y sus municipios, es decir, una ley local del estado de Colima. La primera acción de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría es algo muy general porque básicamente habla de que el Congreso como tal no tenía la facultad de poder emitir este tipo de ley, lo cual pues la Suprema Corte en pocas palabras resume que es incorrecto el planteamiento de la Procuraduría, que sí tiene facultades y bueno, eso se desecha. Pero los planteamientos interesantes son los que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, básicamente tenemos varios preceptos de los cuales se está hablando, que puede ser, por ejemplo, el artículo 18 de esta ley, los artículos 46, el artículo 71, entre otros, pero me gustaría más focalizarlo en los ejes principales. Primeramente tenemos la regulación de esta ley conforme al ruido, que dice que debe de ser que los niveles de ruido que emanen las personas deben de ser tolerables y que no deben de ¿cómo decirlo?, contravenir contra la salud o contra o que causen malestar a la demás gente. Lo cual, bueno, pues es una regulación un poco ambigua porque ni siquiera se marcan decibeles y es necesario recordar que esta regulación, bueno, pues ya existe en otros temas de derecho ambiental. El segundo punto que marca la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el espacio público. El espacio público y lo que se regula en esta ley es de que no se puede usar el espacio público para hacer cierto tipo de manifestaciones o obstruirlo porque afecta el derecho al libre tránsito. El tercer punto es interesante porque nos habla de la nacionalidad de los jueces y de los secretarios de acuerdo para poder ejercer. Posteriormente tenemos el tema de detenciones de menores de edad para salvaguardar cuando estos cometen ciertos actos no ilícitos, sino más bien como tipo faltas, que son puestos a disposición de jueces y que se debe de poner a una persona o a una autoridad que lo represente, ¿no? Sin embargo, pues aquí afecta un poco interés superior del menor, entre otras cosas. Continuamos con personas con discapacidad. La regulación que ahí tiene justamente cuando esas personas son las que cometen las faltas, pues es un poco discriminatoria, ¿no? Y regresa otra vez a los estereotipos que tanto han dañado a la sociedad. Y bueno, finalmente tenemos el tema de una defensa adecuada para las personas que cometen las faltas en de esta legislación, que dice que debe tener un representante y que si no se seguirá con el procedimiento sin el representante, lo cual pues afecta efectivamente a una defensa adecuada. Esto a grandes rasgos y para hacerlo un poco más digerible es lo que trata
esta acción de inconstitucionalidad que estamos hablando, y bueno, pues también me gustaría escuchar a los demás para después poder comentar un poco a fondo lo Excelente, tratado. Alejandro, Muchísimas muchas gracias. Yo creo que nos das una película muy clara precisamente de cuáles son los hechos, de dónde deriva y al final del día cuáles son los conceptos sobre los cuales se pronuncia la acción de inconstitucionalidad. Brenda, platícame un poco más de la sentencia de los considerandos que ofrece la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad. Sí, claro que sí. Pues primero, muchas gracias. Igual un gusto estar aquí con todos mis compañeros. Y bueno, como ya lo comentó mi compañero, pues es una acción que promueve la CNDH y en ese entonces la Procuraduría contra esta ley de justicia cívica, ¿no? Esos municipios, justo tiene 7 puntos importantes, como ya bien nos comentó Alejandro, y si bien creo que la Corte sí maneja un eje respecto a argumentos principales. Entonces, bueno, voy a abordar unos de estos como para ampliar un poquito la explicación que nos dio Ale. Y bueno, justamente, ¿no? Hace en un considerando, que creo que es un eje rector y principal que la Corte ha manejado como línea jurisprudencial, habla de esta limitación tanto de los bienes públicos, ¿no? Justo en uno de los argumentos se menciona que bueno, la ley de Colima mencionaba que no podías obstruir estas vías públicas sin causa justificada, ¿no? Lo cual pues invalida a la Corte, porque al final dice, no, a ver, hay que poner un tema central aquí, que pues la libertad de expresión tiene esta dimensión colectiva, creo que lo menciona, y esto es piedra angular, ¿no? O sea, es democrático. Entonces no podemos meternos con esto, porque justamente pues la Corte es algo que ha respetado y algo que ha argumentado en muchos de sus precedentes. Entonces, este es uno de los argumentos que yo quería sacar a colación, creo que me gusta mucho y creo que es algo como importante en esta sentencia, porque justamente habla de, creo que lo que no se pone en la mesa no se puede hablar, ¿no? Entonces, pues para hablar es un tema democrático, ¿no? La libertad de expresión es la piedra angular y no podemos decir sin causa justificada porque empezamos a hacer regulaciones y más adelante va a haber regulaciones pues posteriores que igual nos van a limitar este derecho, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos igual que toca en los considerandos la Corte. El otro es si se les tuvo que haber o no consultado a las personas con discapacidad. Y eso también parece un tema muy, muy importante y muy relevante, porque si bien creo que lo toca de manera así como muy, muy, muy razonada. Dice, a ver, tenemos precedentes, no podemos excluir a las personas con discapacidad, porque bueno, a fin de cuentas entran en una categoría sospechosa del artículo 1 y es personal vulnerable. Sin embargo, no tenemos tampoco que preguntarles para todo, sino para lo que les compete, ¿no? Entonces, muchas ocasiones dice, ok, si no consultaste a personas con discapacidad, hay que invalidar la ley total. No, espera, o sea, como hay que poner atención en qué les afecta y qué no a las personas con discapacidad para ver si las tomamos en cuenta y si se invalida o no la ley. Entonces, algo como muy sutil que maneja aquí la Corte y que también es un argumento que me gusta. Bueno, también el creo que es de los últimos puntos, ¿no? Se necesita un defensor público, ¿no? Para esto de la justicia cívica, y también la Corte me parece que hace un argumento muy razonado y lo relaciona un poco con el derecho penal, ¿no? Que tenemos. Para el derecho penal, pues tenemos que existe la defensa formal y ya ahorita la material, ¿no? La sustantiva. Creo que es un precedente del 2021 y la Corte dice, bueno, para justicia penal, sí, tenemos que ser muy exactos con eso, un defensor, una persona que sea abogada, que tenga cédula, que tenga el conocimiento, ¿no? No nada más el formalismo como se manejaba antes. Aquí me parece que la Corte lo que quiere, justamente hablamos de una justicia cívica y creo que lo que se trata de hacer es sacar de esa justicia penal la justicia cívica, pues para que sea un tema más laxo, ¿no? Es justicia cívica, son problemas vecinales del día a día, lo que tenemos que hacer es regularlo igual del día a día, rápido, eficiente. No podemos enfrascarnos en justicia penal y hacerlo tan puro y duro, tan riguroso, porque aquí no afectas bienes tan profundos como se afecta en la justicia penal. Entonces me parece aquí que la Corte igual hace un razonamiento como muy atinado, que dice, a ver, no, es justicia cívica, le quitamos un poquito lo exagerado, me parece que sí no necesitamos a un abogado, sino más bien una persona de confianza. Y bueno, los otros puntos que ya bien lo dijo mi compañero Alex, el tener una facultad, lo de la detención del menor, bueno, que también es algo muy importante, ¿no? La detención del menor, que me parece que hablaba de horas, ¿no? De 4 horas, 6 horas, y bueno, creo que la Corte también habla un poco sobre, bueno, hay una Convención de Derechos del Niño que te dice que no puedes detener a un menor, sino que lo puedes detener como último recurso y por tiempo, el menos tiempo posible. Entonces aquí parece que la ley de Colima se extralimitaba en eso, ¿no? Entonces tenemos que atender también a estas otras convenciones, a otros, hasta me parece que podríamos citar
jurisprudencia de la Corte Interamericana que él ha habido, ¿no? Como para protección del menor, ¿no? Y al fin un interés superior del niño. Entonces, pues bueno, son otros puntos que quería comentar y creo que ya le doy la palabra De a otro acuerdo, pues compañero. muchas gracias. Gracias, Brenda. Isaac, nos ha platicado ya de entrada, digamos, cuáles son los hechos del caso, cuáles son los motivos por los cuales se genera, digamos, la acción de inconstitucionalidad. Ya nos han dado algunas claves de dónde viene la discusión y el análisis que realizó la Suprema Corte de Justicia, pero nos has platicado un tema muy importante, digamos, para este caso, que es la justicia cívica. O sea, al final del día, ¿qué es lo que estaba tratando de reformar el Estado de Colima en este caso? Y que es muy importante también para ir entendiendo los rangos de las facultades de regulación que tenía, o de legislación, en este caso, que tenía el Estado o una entidad federativa para el caso. Platícame un poco más sobre lo que se quería regular, es decir, esta justicia cívica, en fin, o sea, ¿cuáles eran los matices en ese sentido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Amadeo, y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir nuevamente este panel con todos mis compañeros. Creo que es crucial tener en claro, pues, a qué se refiere la justicia cívica y también ver, digamos, que la parte más simple de esta sentencia es de la facultad que tenían los congresos locales para poder legislar en materia de justicia cívica. Y bueno, creo que la justicia cívica, a lo que corresponde, la finalidad y su lógica, es la de mantener y regular un buen comportamiento dentro de la sociedad, de tal forma que se pueda construir una buena cultura política, que esto a su vez devenga en un buen nivel de gobernabilidad, en donde, digamos, cada sector dentro de la sociedad, de cada uno de los estados y desde luego dentro de la nación, pues, digamos, tengan una buena conducta social. Y bien, creo que aquí habría que, digamos, ahondar en el aspecto que quizás más controvertido, que era de si el Estado de Colima, el Congreso local, tenía la facultad o no de legislar. Y creo que en la reforma de 2017 se había dejado claro que esto era facultad propiamente del Congreso Federal, pero ello no implicaba, desde luego, que las entidades federativas no tuvieran dicha facultad, con lo cual, bueno, digamos, se cayó el argumento de la entonces Procuraduría General de la República. Creo, además, que en términos generales, la ley de cultura cívica e itinerante me parece buena, pero sí tenía ciertos matices un tanto conservadores. ¿Por qué? Porque limitaba y amedrentaba las funciones de la democracia liberal y ciertas libertades individuales y sociales. Ya mis compañeros juristas han adelantado ciertas cuestiones que se desarrollan a lo largo de la sentencia. Por ejemplo, la limitación de los espacios, del uso de los espacios públicos para ciertos fines de manifestación, pues me parece un tanto incorrecta. Podemos, desde luego, y esos son temas controvertidos y en donde se encuentran distintas percepciones, pero, por ejemplo, el hecho de limitar el uso de ciertos espacios públicos, como lo son las calles, los parques, cualquier lugar en donde podemos converger para manifestarnos, podría causar molestias a determinados sectores. El ruido, desde luego, es uno de ellos. También el limitar o, digamos, de alguna manera pausar el tránsito podría ser una limitante porque nos impide llegar a tiempo a nuestras labores, pero de alguna otra manera también visibiliza problemas sociales que, si no se manifiestan en el espacio público, ¿cómo nos podríamos enterar? Podríamos argumentar que quizás si los hiciéramos, digamos, de manera más privada, pero de lo que se trata es de que la ciudadanía en general conozca de problemáticas particulares que están afectando a un cierto sector y hacerlos públicos. Y a lo mejor estas molestias hacen que los poderes constituidos pues actúen o tengan una respuesta ante dichas problemáticas. Ahora, bueno, creo que dentro de la participación ciudadana, pues implica también el poner sobre la mesa temáticas y demandas que de alguna u otra manera quedan invisibilizadas. Y creo que el espacio público es, por naturaleza, el lugar en donde se puede deliberar, se pueden generar agendas y proponer acciones de cambio. Si nos recordamos de la propia lógica de la democracia, en sus orígenes en Atenas, pues el espacio público por naturaleza era la asamblea, era el ágora en donde se deliberaba.
Claro, que si va a causar molestias o no, todo lo que los pormenores que iremos discutiendo, es evidente, pero digamos que en una democracia lo que menos debe haber es consenso, sino disensos, de tal manera pues que se busque progresar, se busque mejorar todas las falencias sociales que vayan generando. Muchísimas gracias, Isaac. Creo que nos das un gran panorama sobre realmente lo que se está discutiendo en esta acción de inconstitucionalidad de fondo, pues, o sea, cuál era, sobre qué versaba, digamos, esta inconformidad por parte de la CNDH, la de APGR y demás. Mayra, te escucho. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la sentencia? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué destacas de ella? Sí, claro, gracias. Creo que es una sentencia bastante interesante, bastante contundente, puesto que toca diversidad de temas, ¿no? Pero yo creo que todo gira en torno al ámbito legislativo, ¿no? Creo que sería preciso recordar que al menos el artículo 73 de la Constitución pues prevé que el Congreso de la Unión está facultado para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de justicia cívica e itinerante, que es el tema que aquí nos atañe el día de hoy. Pero, como se advierte en la reforma constitucional, el Congreso de la Unión pues quedó facultado para emitir principios y bases a los que se deberán sujetar los órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia. Sin embargo, ello no implica que la materia de justicia cívica itinerante haya quedado reservada al orden federal, que era lo que ya comentaba Isaac y también Alejandro, o que se le haya impuesto a las entidades federativas una condición suspensiva hasta que tanto se emitiera pues esta ley. También es preciso recordar que si bien el Congreso de la Unión está facultado para establecer las bases, principios y mecanismos de acceso a la materia, no obstante, la facultad para legislar en materia de justicia cívica no quedó reservada exclusivamente al ámbito federal, pues aquí ya podemos ver pues el involucramiento de un Congreso local, que es Colima. Creo que algo interesante de la sentencia es que podemos identificar que la materia de justicia cívica itinerante guarda mayor relación con la de protección de datos que con la de anticorrupción, que era uno de los temas que también se abordaban muy breve en la sentencia. Uno de los objetos que se pueden identificar de estas leyes de justicia itinerante, pues es básicamente establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico de la población. Pero ¿qué población, no? O sea, creo que hay que identificar que para legislar siempre hay que tener presente a qué población va dirigida y sobre qué entidades federativas van estas leyes. No son los mismos problemas que tienen la población de Colima, por ejemplo, que la población de la Ciudad de México o de Yucatán, que es a lo que se enfrentan los congresos locales. También, pues hay que identificar el patrimonio público y el privado, que era lo que ya acertaba muy bien el compañero Isaac, pero pues yo creo que también ese tipo de leyes se encargan de promover una cultura de legalidad, que es lo que creo que tiene que ser sustancial en el debate, y procurar impulsar la convivencia armónica. La ley, pues sí, tiene un rasgo muy conservador, puesto que siento que no tomaron en consideración a la población objetivo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el proyecto proponía establecer que el análisis del procedimiento legislativo se advertía, pues, de haber realizado una consulta previa a las personas con discapacidad, lo cual no resultó en ningún momento. Y creo que ahí hay una precariedad en la elaboración y en el diseño de esta ley. Creo que al hablar de ciertas poblaciones como lo es infantes y población con discapacidad, pues se tendría que consultar a estas poblaciones para ver cuáles son el verdadero sentir y cuáles son las verdaderas problemáticas en torno a sus contextos. Y creo que pues estos criterios no fueron aplicados por parte de los legisladores de la entidad de Colima. Hasta ahí sería mi intervención por el momento. Muchísimas gracias, Mayra. Creo que nos das mucho material ahorita justamente para empezar a discutir ya la carnita del asunto, cuál es realmente la discusión de fondo que tiene la Corte en este caso y la discusión que pues al finalmente también invita esta sentencia, o sea, esta acción de inconstitucionalidad me parece muy interesante porque justamente aborda un punto fundamental que es, como bien lo decías, la convivencia social de cada una de las comunidades y demás, y en dónde están estos límites también para regularla, de acuerdo a la visión y efectivamente, como comentabas, a los problemas que cada entidad identifica como problemas propios, ¿no? O sea, cuáles son los principales puntos, focos de atención y demás. Vamos a ir rápidamente a un corte, no le cambien, estamos en Justicia TV, regresamos pronto. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Hoy estamos platicando sobre las facultades de las entidades federativas en materia de justicia cívica itinerante. El día de hoy nuestras invitadas y nuestros invitados nos han platicado básicamente cuáles son las consideraciones de
este caso, de esta acción de inconstitucionalidad que analiza la Suprema Corte, qué es justicia cívica, de qué estamos hablando cuando al final del día la Procuraduría General de la República en ese entonces y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponen esta acción de constitucionalidad. Y precisamente han salido varios temas, digamos, que es ya empezar a entrar, digamos, a la discusión. En ese sentido, Alejandro, lo que han comentado tus compañeras, tu compañero, ¿qué destacas más? ¿Cuál es el punto más álgido que tú ves en esta discusión al momento de analizar si efectivamente estas facultades corresponden exclusivamente a la Federación o también existe, digamos, una facultad compartida para regular, pues ahora sí que la justicia cívica, que pues ya nos ha explicado muy bien Isaac, pues básicamente es lo que la cotidianidad, dónde estamos, digamos, ubicados y cuáles son esos límites de la cancha que tenemos que jugar como sociedad? Te escucho, Alejandro. Muchísimas gracias, Amadeo. Y justamente creo que para entender de lo que estamos hablando, creo que todos partimos de la idea de que esta ley tiene un corte muy conservador en todos los aspectos, pero también de una ignorancia jurídica inmensa, y pobres de los legisladores que le hicieron. Y para conceptualizar esto, debemos de analizar los subcapitulados y qué es lo que nos dicen. Garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana de las personas de Colima. Primero, lo que debemos de conceptualizar que es la seguridad ciudadana, ¿no? La seguridad ciudadana básicamente trata de atender los mismos problemas que una seguridad pública, pero a diferencia de la seguridad pública, no solamente habla de las policías para garantizar ese tipo de seguridad, sino más bien hay una multiplicidad de proveedores para garantizarla, como es el gobierno local, los gobiernos municipales, asociaciones civiles, entre otras. Pero si leemos detalladamente qué es lo que trata de regular esta ley, estamos hablando de faltas cívicas o faltas que son moralmente incorrectas, no de delitos, no de delincuencia como tal. Entonces, desde aquí podemos notar el sesgo que existe y la ignorancia que existe en regular este caso. Y también, abundando un poco ese tema de lo que es moralmente incorrecto, que cuando yo leí la ley dije, ¿por qué esto no está inconstitucionalmente? No les pido que compartan mi idea, sino simplemente es lo que yo opino y lo que yo destaco. También en el artículo 18, en la fracción 7, habla también de tratar de regular la prostitución de la persona que la ejerce como de la persona que la solicita. Y bueno, eso también es criminalización de temas de mujeres, que hace falta una perspectiva de género para visualizar. Partimos de este punto de temas de conservadurismo y de la ignorancia que hay en la ley. Ahora sí, y vamos focalizándonos a los puntos transversales de los cuales nos está hablando esta sentencia. Me gustaría hacer hincapié principalmente en el tema pues vámonos uno por uno, ¿no? Porque son muchísimos, entonces no sé por cuál empezar. Pero sí, iniciamos la discusión del tema del ruido. ¿Mande? No, que menciones un par de estos puntos, digo, sí. Un par de estos. Con los primeros. Iniciamos el tema del ruido. El tema del ruido es subjetivo. ¿Qué ruido es molesto para las personas? ¿Qué ruido es aceptable? No marca en la misma ley los decibeles que debe de tener el emanar el ruido. Entonces, ¿cómo podemos clasificar cuál ruido es molesto, cuál ruido es el que afecta a la salud? Entonces, esto ya está regulado en las leyes de salud, de medio ambiente. ¿Por qué hacerlo de esta forma en una ley local, ¿no? ¿Por qué focalizarlo y hacerlo mal desde mi punto de vista? Y también el otro que más me llama la atención es el espacio público. O sea, limita tu libertad de expresión en cierta parte, como lo marca la Constitución, que tu libertad de expresión la puedes hacer también por cualquier medio. Y si mi medio de expresarme es a través de tomando las calles, como las protestas feministas que se han visto, como las protestas por varias causas sociales, están previniendo cuestiones de las que todavía no se está seguro de que se van a hacer o no se van a hacer, y que también se están iniciando una criminalización a este tipo de acciones. Entonces, para mí, no debe de existir una regulación de este tipo de espacio público, de tomar el espacio público, porque para mí el espacio público debe de ser un espacio de confianza para las personas que lo toman, no una zona de malestar donde sabes que si tú lo puedes tomar o que si tú quieres alzar la voz, vas a ser criminalizado de una cierta manera, como lo que intentaba o lo que intenta hacer esta ley.
es mi De participación acuerdo. por el momento. Muchísimas gracias, Alejandro. Brenda, en ese sentido, ¿qué complementas tú con estos puntos transversales que ya empezamos a abordar, digamos, como discusión de fondo de la sentencia de acción de inconstitucionalidad? Sí, bueno, pues justo con lo que me comentaba mi compañero Alejandro, con lo del ruido, estaba viendo un video que decían que justo, ¿no? Lo que puede ser molesto para unos no puede ser molesto para otros, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando mencionaban este ruido y que puedes, por ejemplo, cuando estás en una comida, en una convivencia y el vecino tiene ruido a todo lo que da y no puedes ni siquiera hablar, pues te molestaría como vecino, ¿no? Marcas a la patrulla, tal. Pero supongamos que la música que tiene te gusta, entonces ahí le marcas o no le marcas, ¿no? Porque lo que puede ser molesto para mí no puede ser molesto para el otro. Entonces Claro. ahí es un punto como chistoso que mencionaba el video y justo, ¿no? O sea, parece que es hasta un poco arbitrario. O sea, si me molesta, sí marco y te digo, me está molestando, pero si no me molesta, no marco. Entonces hasta ahí, hasta dónde ponemos un límite. Porque Ujú. también hay que recordar que todo aquí es de límites, ¿no? O sea, no es ni blanco ni negro, sino que es gradual en esta parte. Bueno, el otro punto que también complementaría respecto al uso público, creo que es un tema muy importante y el que yo destacaría, yo siempre he dicho, la libertad de expresión, pues sí, el uso público, parques, banquetas, calles, avenidas, es un punto, ¿para qué? Para hablar de las cosas. Lo que no se pone en la mesa no existe, no se habla. Entonces hay que recordar también que hay ocasiones en las que hasta que las personas no llegan a este punto de cerrar una avenida, ¿no? De cerrar un periférico, de cerrar esto, volteamos a ver las necesidades sociales que tiene esa gente o ese grupo o Claro. ese sector que está en ese momento en vulnerabilidad, ¿no? En una condición especial. Entonces, imagínense, eliminar esto por completo, pues sería eliminar que este tema se lleve al legislativo, se llegue muchas veces al judicial, al ejecutivo y que se empiece a hablar de esto, ¿no? Porque es un debate público, es un tema que pareciera que a todos nos debe interesar. Entonces yo creo que también ahí es un tema muy importante y que no podemos, como mencionaba, por ejemplo, aquí yo estoy muy en contra como regulaba la ley de Colima y bien con lo que dijo la Corte, no podemos quitar esto, ¿no? Parece que es un tema importante. También abonaría un poco al uno de los puntos de la sentencia de las personas con discapacidad. Pareciera que en ese momento, si tú no preguntabas, se anulaba toda la ley, ¿no? Mm. Ahorita ya no, ahorita más bien es lo que les compete. Si a lo mejor habla en una parte la ley de Colima, que sí, efectivamente, cuando se tratara a una persona con discapacidad, ¿qué iba a pasar? Entonces, a lo mejor en ese punto sí se les tuvo que haber consultado. Y me parece que Mayra tocaba un punto importante, ¿no? Infantes y personas con discapacidad, ¿les tuvo que haber consultado o no? Pareciera que trayéndolo a este momento, a este año, en este debate, pareciera que sí, ¿no? Hasta los niños tienes que consultarlos, tienes que involucrarlos en el debate, tienes que ver cuáles son sus necesidades, sus intereses, lo que les ocupa, lo que no, porque si no nos traemos al debate parece que pues, igual lo silenciamos, ¿no? No podemos muchas veces hablar de lo que no nos toca. Yo no puedo ponerme el papel de un infante porque yo no estoy pasando por esa misma situación que él. Entonces, creo que eso es pues sí, muy claro, ¿no? Tenemos que preguntarles. Y ha habido muchas sentencias también de la Corte, me parece, no recuerdo ahorita los expedientes claros, pero dice, por ejemplo, si no les preguntas, en este caso a una comunidad indígena, a personas con discapacidad, eliminas totalmente. Tienes que volver a reponer el procedimiento porque si no fue inconstitucional. Entonces pareciera aquí un poco que toma la Corte esa línea jurisprudencial. Y pues otro punto que destacaría sería, creo que ya lo mencioné hace rato, pero muy banal respecto al defensor. Me Ujú. gustó mucho que lo comparó un poco con el derecho penal, que es uno de los temas que a mí me gustan. Y justo, ¿no? Cuando es en derecho penal tienes que ser muy riguroso, tienes que dar una defensa material. Y aquí parece que la Corte le quita un peso porque hablamos de justicia cívica, ¿no? No de justicia penal. Sin embargo, creo que si empezamos yo sí le hubiera dado un peso, o sea, yo como si hubiera hecho un proyecto de sentencia, yo sí le hubiera dado un poquito más de peso a esa parte, ¿no? De no dejarlo tan vano porque es justicia cívica. Sí, si bien no voy a poner los requisitos que exige la justicia penal, no lo dejaría tan vano porque al final hay mucha gente que no habla el idioma español, hay que Claro. recordar, ¿no? Vivimos en una diversidad, es un mundo heterogéneo y hay mucha gente que no se puede defender ni siquiera, ¿no? De una multa, de un semáforo, de una pelea vecinal, o sea, entonces claro que sí debes tener a alguien que te represente, que te defienda, como infante, como persona con discapacidad, como persona de otra habla, como extranjero, entonces yo ahí sí le pondría un punto de más y es algo que no compartiría de la sentencia. Pero bueno, son mis puntos que hasta ahorita diría Madera.
Muchas gracias, Brenda. Sí, yo también coincido contigo en ese último sentido. La Defensoría Pública, la verdad es que muchas veces se pasa por alto dentro de las entidades federativas, es decir, las defensorías públicas locales. Y la verdad es que son importantísimas y muy necesarias porque efectivamente no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la justicia privada, digamos, de contratar un abogado, etcétera, un abogado especialista y demás. Y efectivamente hay una serie de consideraciones muy importantes, no sé, en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, la Defensoría Pública Federal justamente ha cobrado una importancia muy relevante por esto mismo, porque tienes comunidades indígenas, tienes sectores más vulnerables en donde la justicia es algo mucho más complicado, en donde la justicia se entiende muchas veces como una cuestión de privilegio y es precisamente en donde el Estado tiene que poner ahí un calce y tiene que ayudar precisamente a tener una justa representación en cada una de las situaciones, o sea, ya sea a través de traductores, pues simplemente que entiendan un poquito del derecho y lo que se le está acusando y demás. Entonces me parece fundamental eso, no solo digamos en este caso, sino en general en cada una de las entidades federativas, una buena defensoría pública fortalecida que dé la cara pues por la sociedad en general. Otro de los aspectos, Isaac, que menciona la sentencia que me parece muy importante y creo que ya lo tocabas en un inicio, sobre la libertad de expresión. O sea, hace un análisis, pues, la sentencia sobre el tema de libertad de expresión. Platícame un poquito más sobre el análisis que realiza la Corte en este sentido. Sí, claro. Digamos que el hecho más cuestionable y criticable es, digamos, que se pida una justificación y que se emita un permiso para hacer uso del espacio público, lo cual digamos que va a limitar la libre expresión. Evidentemente que la libertad de expresión tiene sus límites, no puede la libertad de expresión inducir a la violencia, a la discriminación o al discurso de odio. Eso creo que está bastante claro, inclusive en la propia Constitución. Pero lo que no se puede es, digamos, impedir que se haga uso de espacios públicos que, como bien lo dice su nombre, están destinados para que todas las personas que son parte de la sociedad pues puedan hacer uso de ellos. Y son uso de ellos porque por sus propias dimensiones es donde pueden, digamos, reunirse, intercambiar ideas, pero también manifestarse. Y entonces, digamos que cómo vamos a pedir permiso o cómo se justificaría cuando se va a cuestionar a un poder constituido. Me recuerda, por ejemplo, a un caso del Distrito Federal cuando se buscaba hacer una ley para las manifestaciones que se tenía que avisar con cierta antelación, pues que iban a causar molestias, que iban a detener determinada avenida y demás, pues lo cual pues también no tiene mucho sentido, porque parte de la lógica de causar estas molestias a la ciudadanía, pues es eso, el hacerse visible, el que tenga, digamos, mayor influencia en la respuesta y en el nivel de responsabilidad por parte de los representantes. Entonces, en ese sentido, pues me parece, pues, ilógico que se tenga que pedir permiso, que se justifique. No creo que el poder, digamos, los representantes, pues justifiquen el hecho de que se les vaya a cuestionar, que se les vaya a criticar en una asamblea, ¿no? Y con respecto quiero recuperar un punto. En alguna de las manifestaciones, ni siquiera recuerdo si fue en México o en alguna otra parte del subcontinente, decía, disculpe las molestias, estamos construyendo democracia, estamos construyendo justicia. Entonces, parte de eso es sí causar molestia a una parte de la sociedad, pero porque se busca algún beneficio. Y en efecto, condivido con lo que me han dicho mis dos compañeros juristas. Creo que el hecho de que nosotros digamos que es molesto, ¿no? Es bastante subjetivo, porque como lo decía Brenda con la cuestión de la música, si me gusta, está bien, no me molesta tanto, pero si es un género musical que me desagrada, pues entonces sí, llamo a la patrulla. Aquí sucede lo mismo. Si es una causa con la cual adscribo, que es congruente con mi ideología, con mi percepción del mundo, pues entonces la aplaudo y digo que no es tan molesto. Pero si al contrario, es un grupo contrario, es un grupo opuesto a mi percepción, entonces sí la condeno y digo que no deberían manifestarse. Entonces, digamos que ahí podríamos ver cómo la propia ley de justicia cívica sí es, como lo decía Alejandro, bastante conservadora. ¿Por qué? Porque no busca regular el comportamiento, la conducta o la buena convivencia, sino solamente aparentar que una buena convivencia. Parte de la buena convivencia es este intercambio de ideas y de manifestación. Muchas gracias, Isaac, completamente de acuerdo. Mayra, ¿qué
¿Qué te parece que le faltó a la sentencia? ¿Qué espacio viste por ahí de oportunidad que dejó ir con esta sentencia? Porque realmente es un análisis muy general el que hace, o vaya, muy amplio, no muy general, sino más bien un análisis muy amplio, y en donde me parece que sí hay algunos aspectos donde se pudo haber hecho un análisis más a fondo. No sé qué opinas tú. Sí, claro, creo que le faltó muchísima perspectiva social a esta ley, por decirlo en un contexto general, puesto que pareciera que la ley de justicia cívica es una ley que no contempla muchas vertientes del contexto mexicano. Por ahí en alguna ocasión estaba viendo que México es uno de los países más ruidosos en el mundo, entonces creo que contraviene, ¿no?, a la realidad social con lo que se planeaba o con lo que se planteó en esta ley. Pareciera que los planteamientos específicos en torno a esa sentencia giran en 4 vertientes. La primera es una violación a los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión, lo que ya comentaban aquí los ponentes, puesto que en múltiples asuntos la Suprema Corte ha reconocido que la libertad de expresión es un derecho que tiene una dimensión individual y también una dimensión social, colectiva, y también podría aparentar institucional. Ello es así porque este derecho no se limita a ser un vehículo para la libre expresión y autorrealización individual, puesto que hay más individuos que convergen en la sociedad. Ello así porque tutela el que todas las personas como miembros de un colectivo pueden recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento o de realizar ciertas actividades que le guste hacer a la ciudadanía o a la sociedad. En gran medida, por esa mención social, se ha señalado que la libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia constitucional, misma que es carente en la ley que aquí pues, nos atañe. Otro de los planteamientos específicos es la detención de probables infractores menores de edad, que es algo en lo que puntualizaba muy bien Brenda. Pero yo creo que para estudiar adecuadamente este precepto es necesario determinar el significado de la expresión menor de edad, ¿no? Porque hay una categoría todavía más en esta población. Podemos hablar de menores de edad y nos podemos referir a niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que muchas de las ocasiones las leyes quedan sesgadas, ¿no? De a qué población van dirigida. Bueno, yo sí voy a hacer un ordenamiento jurídico específico a qué población va y de qué edad a qué edad. Tratar de ser lo más precisos para no tener lagunas en la ley y que ello pueda contravenir pues a otros derechos humanos. Otro de las cuestiones específicas que encuentro en esta resolución, pues es una violación a los derechos del reconocimiento de la capacidad jurídica y de igualdad de las personas con discapacidad. Creo que es interesante en cuanto al concepto de invalidez que promueve la CNDH, ya que argumenta que pues esta ley para regular la convivencia social en el estado de Colima y sus municipios vulnera los derechos de las personas con discapacidad a la consulta previa, al igual reconocimiento como personas ante la ley. Y esto que nos ocupa, pues bueno, que el reconocimiento de la capacidad jurídica y a la no discriminación, por ejemplo. Yo creo que es medular que se haya destacado esta situación de estas poblaciones, puesto que no se les consultó en ningún momento y puesto que no te pones a pensar qué realidad viven estas poblaciones, porque a lo mejor puede haber personas con discapacidad, pero ¿qué clase de discapacidad? Que es a lo que también atañe la sentencia. Hay discapacidad, por ejemplo, discapacidad mental, que era una situación en la cual no puedes ser pues tener un contexto más parejo, por decirlo así, que por ejemplo las discapacidades físicas. Entonces creo que ahí también hay un tache enorme para esta ley. Y por último, pues la violación al derecho a un debido proceso en su vertiente de defensa adecuada. Creo que lo que también apuntaba Brenda es muy interesante y creo que no tenemos que dejar cabos sueltos, ¿no? En estas 4 vertientes que nos marca la sentencia, puesto que paralelamente se ha identificado pues garantías mínimas, ¿no?, en la defensa adecuada, que deben ser moduladas en virtud del tipo de procedimiento que se lleva a cabo y que conciernen o implican un ejercicio de la actividad punitiva del Estado, que creo que hay que tener muy presente. Muchísimas gracias, Mayra. Totalmente de acuerdo. Creo que nos das al final un resumen de lo que han abordado en buena medida el resto de tu compañera, tus compañeros. Y pues ahora sí que vamos a ir rápidamente a un corte. Regresaremos ya para este último bloque. Sus conclusiones, qué les gustaría ver, qué creen que deje esta sentencia de aprendizaje, no únicamente para el Estado de Colima, sino también para el resto, pues, porque pues sí siento un precedente en el sentido de cuáles son los alcances de las facultades que tienen las entidades federativas. No le cambien, regresamos en breve a Derecho a Disentir.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Derecho y Sentir a este tercer bloque. Hemos platicado con nuestras invitadas e invitados del día de hoy las facultades de las entidades federativas para legislar en materia de justicia cívica. Nos han dado precisamente los ejes transversales de todo lo que es esta discusión dentro de la sentencia de esta acción de inconstitucionalidad, en donde pues, se engloban, digamos, diversos conceptos muy interesantes y muy importantes, sobre todo para la convivencia social dentro de cada una de las comunidades. En este caso, pues el estado de Colima. Realmente estamos en el último bloque. En este último bloque, pues realmente me gustaría escuchar sus conclusiones. Arranco contigo, Alejandro. ¿Cuáles son tus conclusiones del caso? ¿Qué te quedas? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué crees que tiene de impacto esta sentencia hacia adelante en las entidades federativas al determinar su facultad para legislar? Bueno, pues primero creo que la sentencia es de gran ayuda, ayuda a poner en su lugar muchas cosas que están muy mal en esta sentencia. Yo, para empezar, ni siquiera entiendo el nombre de la ley, que es justicia itinerante. Me suena como hasta del common law, cuando los jueces ahí iban a repartir justicia en los años, cuando iniciaban las grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el nombre es como de que no sabemos ni qué nos podemos esperar de esta ley, ¿no? Luego, por otra parte, la conceptualización o la materialización que hace la ley de un concepto de seguridad ciudadana es errónea. Eso no es la seguridad ciudadana. Carece de una perspectiva de derechos humanos a legislar, pues, tantas cosas que realmente son vistas desde una óptica conservadora. Yo de verdad espero que esta sentencia marque un inicio o marque un precedente para futuros congresos locales, incluso el Congreso Federal, que trate de regular tan precisamente estas conductas. Y bueno, no se debe de negar la visión de poder legislar algunas que puedan estar correctas, pero que se haga de una forma consciente y con apego a derecho. Y bueno, nada más decir que eternamente agradecido de haber compartido este espacio contigo, Amadeo, y con mis compañeras y mi compañero. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandro, por tus grandes reflexiones. De verdad, muchas felicidades. Brenda, voy contigo. Danos tus conclusiones. ¿Qué te gustaría que el público que nos ve el día de hoy se lleve, digamos, de esta reflexión, de esta acción de inconstitucionalidad? Sí, claro, pues yo en primer lugar quiero decir que pues la justicia cívica no está mal, ¿no? O sea, lo que estuvo aquí estuvo mal regulado, pero bueno, a mí sí me gustaría dejar claro esta parte, ¿no? Que justo esta justicia cívica en cualquier legislación te va a permitir hacer efectiva esta convivencia, ¿no? Entre vecinal, justamente como prevención del delito. Sin embargo, si la vamos a regular, hay que regularla bien. Hay que establecer principios, hay que apegarnos a nuestra Constitución, hay que apegarnos a la Convención Americana, a jurisprudencia de la Corte. Teniendo este panorama por completo, ahora sí, me meto a legislar, me meto a regular las cosas, porque así como fue la ley de Colima, parece que fue como algo lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer. Entonces, me gustaría dejar claro eso, ¿no? Como un ejemplo de lo que no debe hacer el legislador para crear una ley. Si bien sí, qué bueno que regulen, existe esta ley de convivencia, creo que también me gustaría dejar claro que podemos nosotros acercarnos y buscar en el Diario Oficial de la Federación qué leyes existen, qué leyes están publicadas, cuáles son las exposiciones de motivos que tenemos de nuestros diputados y senadores para ver por dónde va estas líneas, y si queremos legislar y crear una ley hay que hacerlo bien, con los principios que están en la Constitución, en la Convención Americana, no olvidarnos de estos grupos desprotegidos, como bien lo comentábamos, comunidades indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, atender a personas que no hablan una lengua español como nosotros, a los extranjeros, o sea, como que no olvidar estos grupos que siempre han sido muchas veces excluidos, desprotegidos, y que bueno, que también hay que atender que ya existen convenciones y parámetros, ¿no?, para atender a estos, y que si vamos a regular algo, lo que sea, atender a todos estos puntos, atender a grupos vulnerables, y bueno, hacerlo de la mejor manera, justamente para no caer en el error como los legisladores de Colima en este caso. Y pues bueno, igual muchas gracias por compartir, siempre me llevo aprendizaje y conocimiento de todos mis compañeros, y bueno, pues un gusto igual. Al contrario, muchísimas gracias, como siempre, Brenda, bienvenida, es tu casa. Isaac, voy contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones del caso sobre la regulación de la justicia cívica? Al final del día, ¿es algo deseable o simplemente fue una mala experiencia lo de Colima? ¿Con qué nos quedamos de esta sentencia?
Claro que sí, Amadeo. Sí, desde luego, creo que es una mala experiencia, pero de las malas experiencias se aprende, nos deja bastante bagaje y antecedentes de lo que no se debe hacer. Coincido plenamente tanto con Alejandro como con Brenda. Sí hay, digamos, bastante ignorancia en términos jurídicos, pero no nada más en ello. Yo creo que también en cuestiones politológicas, políticas específicamente, que ya hablé de ellas, de la libertad de expresión y del amedrentamiento hacia la democracia, pero también de cuestiones de ignorancia de filosofía política y moral en cuanto a la cuestión de los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque se retoma este estereotipo de que son incapaces de valerse por sí mismos en distintos ámbitos, o que su discapacidad los impide de defenderse. Quizás, por ejemplo, ahí ignoran el enfoque de las capacidades humanas, que es una nueva tendencia dentro de la propia filosofía política y la filosofía del derecho, con sus representantes como Marta Nussbaum o Amartya Sen, en la idea de justicia social, pero también dejan de lado otras cuestiones sociológicas como el propio tratamiento hacia los adolescentes, que incluso pues ahí queda un poco al aire la cuestión de a quién se refiere el tratamiento jurídico a menores de edad, porque digamos que en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, pues habla de los menores de edad como todos los menores de 18 años, y aquí hace específico un acotamiento de 14 a 18 años, en donde también pues nos ponemos digamos, en cuestión si es posible detener a un adolescente, y si se puede detener a un adolescente, qué tipo de representación se le va a dar. Como lo decía bien la sentencia, pudiese haber una originaria, donde los padres, una de suplencia, en donde la Procuraduría le da la protección al adolescente, o una coadyuvante en donde se debe avisar simultáneamente, en este caso al DIF como a los padres. ¿Para qué? Para que no pasen tanto tiempo, que son 6 horas, son excesivas para un menor de edad, en donde se está limitando su libertad, puesto de que no puede abandonar el recinto en donde se le tiene retenido. Entonces, otra vez ahí coincido plenamente. Tiene que haber una revisión de fondo, un estudio profundo para una ley tan importante como es la de la justicia cívica, y creo que sí nos deja mucho antecedente y mucha tela de dónde cortar para poder progresar en las próximas reformas en materia de justicia cívica. Muchísimas gracias, Amadeo, y a mis 3 compañeros panelistas. Un placer. Al contrario, gracias a ti, Isaac. Sí, definitivamente yo creo que el tema de justicia cívica, esta justicia más inmediata, pues en buena medida es fundamental su regulación. Simplemente hay que hacerlo, evidentemente, de una manera, pues de entrada, como bien decía Alejandro, de una manera con solidez legal, y 2, como han discutido todas y todos ustedes, con la perspectiva, digamos, del aprendizaje tanto nacional, internacional, jurisprudencialmente hablando, cuidando, por supuesto, los derechos humanos. Pero de que es algo importante, definitivamente, creo que nos da unas reglas básicas de parámetros como sociedad para esta convivencia. Mayra, te escucho con tus conclusiones. Claro que sí, creo que hay muchas áreas de oportunidad al menos en materia de política pública, pero hay que enfocarnos en algo, que desde el ámbito legislativo, la creación, la reforma o derogación de leyes debe contar con valores y atendiendo a la realidad social con la que se van a diseñar estas leyes. Algo muy interesante es que para crear políticas públicas se debe tener un sustento legal nacional. Entonces, no podemos diseñar políticas públicas con leyes tan conservadoras o con leyes que no atienden la realidad social de las poblaciones y de nuestro país. Desde las políticas públicas, el diseño, la implementación y evaluación debe ser algo que los gobiernos deben promover para la correcta armonía social, ciudadana y política. Creo que con lo que yo me voy es que hay que consultar a las poblaciones, y es algo que no se hace en los gobiernos, ya que las realidades son distintas y diversas en un país tan heterogéneo como lo es, pues, nuestro México. Las políticas públicas deben tener perspectivas y enfoques de estas poblaciones que son vulnerables. Y por poblaciones me refiero pues a los infantes, a las personas con discapacidad, inclusive a los jóvenes, ya que el área de oportunidad de incidir con políticas públicas debe ser un parteaguas para legislar hacia personas con vulnerabilidad. De mi parte, pues es un gusto coincidir con Alejandro, Brenda e Isaac, y pues un saludo a Amadeo. No, muchísimas gracias a ti, Mayra. No sé si alguien quisiera agregar algo al final, como para dejarlo ahí en el tintero.
de no ser así, pues al contrario, pues agradecerles a ustedes. Realmente yo creo que es una discusión buenísima la que hemos tenido hoy, con mucha profundidad y mucho conocimiento de su parte sobre la sentencia. La justicia cívica, como bien lo han ejemplificado, pues eso es de la mayor importancia, pero también es de la mayor importancia tener en cuenta al momento de su legislación y de su regulación, pues evidentemente todos los aspectos relacionados con derechos humanos, cuidando siempre las perspectivas sociales, la perspectiva, digamos, de no dejar de lado a nadie, pues al final del día. Pues para mí ha sido un gusto, como siempre, que estén acá acompañándonos. Espero, como siempre digo, pues verlos eventualmente acá en el estudio. Esperemos que eso sea posible pronto. Y pues mientras tanto, pues a seguirla estudiando. Pues ya casi, bueno, ahorita están de vacaciones muchos, pero bueno, me dio mucho gusto que me acompañaran. Sobre todo, pues un gusto que puedan platicar y tener esta oportunidad también de transmitir sus conocimientos a la audiencia. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Justicia TV y estamos en Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.